Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, los versículos 12 al 13. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Basados en este texto, vamos a compartir o vamos a hablar sobre una idea que está aquí, que es el ocuparse en la salvación. Antes de entrar en este punto, el versículo 12 comienza diciendo: como siempre habéis obedecido. La obediencia es una característica del verdadero creyente en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo se convierte para nosotros en el modelo y en la inspiración para nosotros como creyentes en cuanto a lo que es la obediencia. El ser obediente a Dios no debe depender de si tenemos a alguien como un testigo que nos supervise. El apóstol Pablo les dice aquí a los filipenses que ellos son obedientes aunque él no está presente. Tal vez muchos de nosotros podemos incurrir en el error de llevar una vida de apariencia, de una obediencia ante alguien que nos puede ver o que creemos que nos está juzgando. Y recuerdo unos cómics, unas comiquitas que salían en el periódico, cuando había periódicos en Venezuela, en el periódico El Nacional, llamado El Otro Yo del Doctor Merengue, en el cual el Doctor Merengue era muy pretencioso, muy circunspecto, pero ese otro yo era lo que se le salía, que era como algo dentro de él que evidenciaba lo que él pensaba y lo que él demostraba. Ocuparse en la salvación. Jesucristo ha logrado para nosotros la salvación en la cruz del Calvario. Y es una salvación que es eterna, que no se pierde, que no es a cuentagotas, que no la podemos completar. Pero la palabra de Dios nos dice que nos ocupemos. ¿Qué tiene que ver esto de ocuparse en la salvación? ¿Por qué se nos exige? ¿Por qué la Biblia nos pide a nosotros que nos ocupemos en la salvación? Hoy veremos el significado entonces de este ocuparse en la salvación con temor y con temblor, y que para poder hacerlo, o mejor dicho, para hacerlo bien, debemos tener una buena relación con Dios. Si no hay una buena relación con Dios, nuestra ocupación en la salvación será el descuido de la salvación. Veamos entonces, en primer lugar, versículo 12, ocupaos en la salvación. Este ocuparse viene a ser diferente a obedecer, aunque la obediencia esté implícita en todo lo que se haga. Ocuparse lleva el sentido de procurar su cumplimiento. Bueno, ¿somos o no somos salvos? Claro que somos salvos. ¿Y cómo eso de procurar su cumplimiento? Esto quiere decir que nosotros podemos y debemos vivir vidas que muestren el poder salvífico de Dios, del cual nosotros nos hemos apropiado. Este procurar su cumplimiento es procurar la demostración de esa vida nueva, eterna, gloriosa que Jesucristo ha logrado para nosotros en la cruz del Calvario. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 1, los versículos 11 y 12 dice: por lo cual asimismo oramos por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios
y del Señor Jesucristo. Procurar su cumplimiento viene siendo entonces ser dignos de esa salvación. ¿Merecíamos la salvación? No. Pero ya al tener la salvación, nosotros podemos vivir como salvos, de una manera diferente a un perdido, de una manera distinta a alguien que está lejos de Dios. Y entonces Dios cumple todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder en nuestras vidas. Ocuparse es progresar. Progresar es avanzar en el camino y avanzar en la vida cristiana. Es dejar los rudimentos de este mundo. Es avanzar en ese camino que es angosto y que así nos lo establece la Biblia. Nos dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. Entonces es avanzar en ese camino de la vida cristiana. El apóstol Pablo, refiriéndose ya al final, refiriéndose ya a la meta, a esa vida futura, vida con el Señor en el cielo, que Él tiene preparada para nosotros, Él dice en Filipenses 3:12 y 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ocuparse es proseguir a la meta. Ocuparse en la salvación es proseguir al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es avanzar, es progresar, es avanzar en ese camino del premio y de la meta. Ocuparse es desarrollar. Y este desarrollar es crecimiento en la gracia recibida y es crecimiento en el conocimiento del Hijo de Dios. Ya lo dijo el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, el versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Desarrollar. Crecer, ocuparse en la salvación es desarrollar lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Ocuparse es dirigirse a la meta, a la perfección, a ser como Cristo, a ser como Cristo, es llevarla a la perfección. Y nosotros no estamos perfectos, somos perfectibles, pero podemos llegar a ser muy parecidos a nuestro Señor Jesucristo. A los cristianos del primer siglo se les llamó, precisamente a los discípulos se les llamó cristiano, porque quería decir pequeño Cristo. Entonces es que se vea en nosotros a ese Cristo Salvador, a ese Cristo Señor en nuestras vidas. Esa perfección, debemos recordar que nuestra salvación es Jesucristo. Entonces nosotros no vamos a perfeccionar a Jesucristo, pero sí vamos a perfeccionar nuestra vida dejando que Él obre en nosotros. En 2 de Pedro 1:5-7 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Desarrollar esas virtudes en la vida del cristiano es hacer que el Salvador se desarrolle en nosotros. Nuestra mente y nuestro pensamiento debe protegerse con la salvación que es nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 6:17, donde se nos habla de la armadura del creyente, nos dice, y tomad el yelmo, el casco de la salvación, que protejamos nuestra mente,
que protejamos nuestros pensamientos, nuestras ideas con la salvación lograda por Jesucristo. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios, con guardar la palabra de Dios. También en Filipenses, el capítulo 4, el versículo 7, el apóstol nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero es la paz de Dios cubierta nuestra mente con el yelmo de la salvación y afianzándonos en la palabra de Dios, y entonces llegamos a esa perfección, a ser precisamente como Cristo. Efesios 4:13 y el contexto: hemos sido capacitados para que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre perfecto o de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta: crecer, progresar, alcanzar. Esto es desarrollarse, es desarrollar la salvación en Cristo Jesús. Ahora, no es aparentar. Los fariseos aparentaron. Ellos llevaron pura vida de apariencia. Nosotros podemos engañar al hombre, pero a Dios no lo podemos engañar. Podemos ocultar cosas de los ojos de los hombres, pero de los ojos de Dios nada se esconde. A los escribas y los fariseos, el Señor Jesús les recriminó y les dijo que cuando dieran limosna, esto está en Mateo capítulo 6, varios textos, que cuando dieran limosna no tocaran trompeta, que no publicaran su generosidad. A veces nosotros podemos incurrir en algunos problemas queriendo mostrar nuestra piedad o nuestra generosidad. No, eso la llevamos, lo hacemos, nos parecemos a Cristo. O la oración, que no tomemos, cuando oremos, que no seamos como los hipócritas, que ellos aman orar en público, que sean vistos cuando están orando o cuando están ayunando, que las personas no tienen que saber que nosotros estamos ayunando. Entonces, la hipocresía y el ser vistos por los demás puede tomar nuestras vidas, y ese no es ocuparse en la salvación. Entonces, no publiquemos nuestra generosidad, no mostremos una piedad en público que no tenemos en privado con Dios. Y recordemos que el verdadero ayuno, la verdadera vigilia, es para Dios, no es para ser visto por otros. También les llegó a decir a los escribas que podían ser vasos limpios por fuera, pero sucios por dentro, que llevaban vidas de apariencia, vidas de hipocresía y de iniquidad. Mateo 23, por ejemplo. Eso no es ocuparse en la salvación. Y sigue añadiendo el texto, y este viene a ser el segundo punto: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Será que tenemos que tener alguna enfermedad para mostrar que estamos temblando? ¿O será que vamos a demostrar un pavor y un terror? Aunque la Biblia nos dice que en Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Pero aquí se refiere a tener esa reverencia, ese respeto, esa consideración, ese guardarse para el Señor. Entonces, es preocuparse con temor y temblor por no errar el camino, por no errar la meta. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de él. Entonces, no es mirando hacia atrás, no es mirando lo que dejamos atrás, es avanzando hacia lo que está delante. Hermanos, Hebreos 4:1: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y hay personas que pueden estar en las iglesias, que creemos que son, pero no sabemos si son, que parecen y a la vez no parecen, porque van
ofrendan, asisten, pero hablan, hacen, escriben cosas que no parecen que sean. Entonces, cuidado con no demostrar la verdadera naturaleza cristiana. Cuando no demostramos la verdadera naturaleza cristiana, estamos mostrando la naturaleza pecaminosa, caída, perdida, corrupta y condenada del hombre. Debemos vivir trabajando y pensando en la recompensa, en el premio que se nos está guardado a nosotros allá en los cielos. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces es vivir con ese temor, con ese respeto de avanzar para alcanzar lo que Dios tiene guardado para nosotros. Si el Espíritu Santo ha obrado en nosotros una nueva naturaleza, nosotros debemos mostrarla y debe ser evidente al mundo. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, aunque digan que no es idolatría, sino admiración o veneración, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones o los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. No es que te digo maldiciones, sino que hablo mal, maldicen, mal hablan, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero hace una salvedad. Eso puede que se haya sido antes, dice el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces no podemos seguir siendo como antes. Debemos mantenernos vigilantes entonces para no pecar, para no manchar, para no deshonrar, para no maltratar el nombre de Cristo en esta vida. 1 Corintios 15, 33 y 34. No erréis. Las malas conversaciones, aunque sea entre creyentes, corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Cuidado con lo que hablamos, cuidado con quienes nos escuchan, para vergüenza vuestra lo digo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es reconocer nuestra insuficiencia como seres humanos, pero reconocer la suficiencia de nuestro Dios para hacer de nosotros lo que Él quiere que seamos. Colosenses 1, 12 al 14, el apóstol Pablo, refiriéndose a ellos, pero que pudiera referirse a nosotros, dice: con gozo damos gracias al Padre, que os hizo aptos, a nosotros también, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo suficientes, no por nuestra propia valía, sino por Él, aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Él es el que nos ha librado de las tinieblas, de la autoridad de las tinieblas, y es el que nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos salvación, en quien hemos sido comprados, en quien tenemos redención por la sangre de Cristo, y en esa sangre tenemos el perdón de los pecados. Entonces, reconocemos, además, cuando decimos que nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, es reconocer que nuestra competencia o que nuestra suficiencia proviene de Dios. Esto si estamos en el pacto de gracia por medio de Jesucristo. 2 Corintios 3, 4 al 6.
Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu Santo capacita a los cristianos, a los salvos por Cristo, a los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador personal y tenemos el perdón de pecados. Nos ha capacitado para ser una bendición para el pueblo de Dios, para ser una bendición para la familia de Dios, por ser una bendición para la iglesia. Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es, ocuparse en la salvación con temor y temblor. Y en tercer lugar, eso solo dependerá de nuestra relación con Dios. Dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mala relación con Dios, no tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de ir a la iglesia, al templo, a congregarte con los hermanos, no quieres compartir tu testimonio, no quieres predicar el evangelio, no quieres diezmar, no quieres ofrendar, no quieres trabajar en la obra, no quieres servir y encontrarás cualquier excusa para no hacerlo. Necesitamos de la ayuda de Dios, porque es Dios quien trabaja en nosotros. Recordemos allá la parábola del alfarero. Él es el alfarero. Nosotros somos barro en sus manos. Y Él va a hacer en nosotros esa vasija que Él quiere hacer. Pero a veces el barro se puede dañar mientras se trabaja y Él vuelve. Él entonces destruye lo que está haciendo, vuelve a amasarlo, vuelve a trabajar para crear lo que Él quiere crear en nuestras vidas. Filipenses 1:6. Estando convencido de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. El Señor está trabajando en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en el pueblo de Dios, en la obra de Dios, y no ha terminado de trabajar porque todavía no hemos llegado a ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Él lo quiere, Él está trabajando, pero el barro debe ser maleable para poder ser manejable y ser usado y convertido en lo que Dios quiere hacer. Dios nos capacita para vivir de acuerdo a su voluntad. En primera de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Él está trabajando en nosotros, poniendo ese deseo de que hagamos la voluntad de Dios. Pero nuestra naturaleza carnal luchará contra nosotros para no querer hacerlo. Y entonces, ¿a quién vamos a alimentar? ¿A la naturaleza carnal o a la voz de Dios? Si alimentamos o si inclinamos nuestro oído para escuchar la voz de Dios, entonces Él que comenzó la buena obra la perfeccionará y hará que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. Y Él es el que nos fortalece para vivir la vida cristiana. No hay otra manera, no hay otra fuente de fortaleza,
aparte de nuestro propio Señor. Cuando en la oración del apóstol Pablo, allá en Colosenses, en el capítulo 1, los versículos 9 al 11, dice: no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcáis fruto en toda buena obra, y que crezcáis en el conocimiento de Dios, y que seáis fortalecidos con todo poder, conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. El Señor nos prepara para perseverar en el bien hacer. Él está obrando. Él es el que produce el querer como el hacer. Para concluir, hoy dividimos el texto en 3 partes. Dijimos que había que ocuparse en la salvación, en primer lugar. En segundo lugar, que había que ocuparse en la salvación con temor y temblor. Y en tercer lugar, que para poder lograrlo, nosotros necesitábamos tener una dependencia de nuestro Dios. Así que vimos lo que significa ocuparse en la salvación con temor y temblor, y que para hacerlo bien debemos estar cerca de nuestro Señor, una buena relación con Dios. El Señor Jesucristo nos dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Ahora yo pregunto, ¿cómo estás ocupado o despreocupado o desocupado en tu salvación? ¿Tienes temor, reverencia, respeto ante lo que Dios ha hecho y lo que Dios es y lo que Jesucristo espera que seamos? ¿Estás en una relación íntima, armoniosa con el Señor, allí estrechando tus lazos para ser lo que Él quiere que tú seas? Hoy tú tienes la oportunidad para rectificar en tu camino, para pedir perdón por tus pecados, para ocuparte en esa salvación con temor y temblor y estrechar esos lazos con Dios para que llegues a ser la persona que Dios quiere que tú seas. Oremos. Dios y Padre Celestial, honramos tu nombre y te glorificamos. Pedimos perdón, Señor, cuando nos hemos negado a ocuparnos, o cuando nos hemos olvidado, o cuando nos hemos despreocupado en ese ocuparse en la salvación con temor y temblor. Pero ahora pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos vivos, vibrantes, activos en esa relación contigo, ocupados en esa salvación que Cristo ha logrado por nosotros, respetándote y reverenciándote para hacer lo que tú quieres que seamos. Y en Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén y amén. Amigo que me escuchas, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, tú no sabes de lo que estoy hablando. Pero tú sí puedes entregar esa vida a Él y reconocer a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal, y aceptar que Él, siendo Dios, se hizo hombre, que nació de una mujer común y corriente, que vivió como un hombre común y corriente, sin ser común ni corriente, que era hombre y era Dios al mismo tiempo, y que había una perfecta unión en esas dos naturalezas, que murió, vivió una vida sin pecado y murió por nuestros pecados en la cruz. Lo sepultaron, pero resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, y vendrá por sus hijos, por aquellos que le dicen: yo creo en ti, yo te recibo, yo voy a vivir como tú quieres que yo viva, perdona mis pecados, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y hoy tú puedes hacerlo. Esa responsabilidad ahora es tuya, está en tus manos. Dios nos bendiga. Hasta la próxima oportunidad.